Antes de agradecer, quisiéramos pedirle su opinión al doctor del Castillo sobre algo que hablábamos sobre Carlos Alonso. Pero no me meten en asuntos jurídicos que ya. No. Yo estudié Derecho, pero no soy abogado. No, le estoy metiendo en asuntos de información. Los medios de comunicación, como medios, y los medios de comunicación en manos de los periodistas, han variado bastante. Por ejemplo, por razones económicas, ya un medio de comunicación escrito no puede mantenerse sin subsidio, pero el subsidio proviene del capital, de dinero, y el dinero proviene de intereses. Por tanto, ese medio, si podría ser imparcial, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, cogiendo el tema principal, aquí hay 3 empresas importantes que tienen medios: el Grupo Corripio, el Grupo Gómez Díaz y el Grupo Estrella. Posiblemente en esos medios tú no veas una crítica importante. Digo importante porque este medio, que es de los Corripios, a veces hace críticas que no son importantes, pero críticas al sistema y a los medios de ellos. La pregunta es, el periodista, ya el dueño de medios se sabe, por lo menos no es que es su arma de reglamento, como dijo Leonel Monte una vez. La noticia y Rantel son mis armas de reglamento. No le sirvió, ni le sirvió a Ramoncito, ni le sirvió a Arturo, su arma de reglamento. Cogieron sus 8 años con todo el listín y Diario Libre. Ahora, la forma de hacer periodismo, noticia pura, voy a pasar la información. Ahí yo entiendo algo y quiero que tú me lo... ¿Qué puedo hacer? No hacer la información, es decir, no darla para beneficiar a la persona que se puede perjudicar con la información, o manipularla. ¿Es una forma de hacer periodismo? No, manipular la información no es conforme a la ética. Informar, yo creo, si se hace objetivamente, yo creo que se puede hacer independientemente de quién sea el propietario. Aunque normalmente se maneja eso con mucho cuidado. Y existe la autocensura, aunque eso no se confiese, pero existe la autocensura. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema delicado que afecta al que es dueño de la empresa. Y yo trabajo en la empresa y de alguna forma le debo cierta fidelidad al dueño de la empresa. No. Aunque déjeme decirle que en esa materia, en República Dominicana, los medios se han manejado bastante bien. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una gran autonomía y porque están vinculados a empresas que no son empresas cualquiera. Pero yo quiero que lo saquemos ya del dueño de la empresa y nos vamos al periodista. Si tú ves un medio de Corripio o de Estrella, en el de Gómez Díaz no, en el de Gómez Díaz hay absoluto control de todo, pero en el de ellos dos, dice, bueno, los dueños que no se toquen, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero en el caso de que cuando el periodista, por ejemplo, pertenece a una organización política y es jefe de redacción, no tiene que ver con el dueño, o es miembro o amigo, o lo que hablaba con Carlos, o tiene unas relaciones públicas en una empresa privada, y resulta que tiene que asumir la información o callarla, o manipularla. Manipularla, tú dices que bajo ninguna forma está. Callarla es posiblemente un delito. Bueno, yo lo que digo es que a veces
en la práctica qué es lo que ocurre. Yo no me voy a meter en ese problema. Yo no me voy a meter en ese problema. Bien. ¿Qué tú dices? Mire, doctor, vamos a ver un poquito, vamos a irnos atrás en un momento en el cual usted recuerda de Espérate, ¿qué te enseñan en las aulas de... No. Espera, perdóname, tenemos tiempo. Sí. ¿Qué te enseñan en las aulas de la escuela de periodismo frente a esa situación? Se habla de... Te hablan de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sí, claro, pero eso no es pleno. No, pero uno se atañe a ciertos códigos de ética mediante los cuales hay ejercicios del periodismo que son incompatibles con otras actividades. Por ejemplo, usted, si hay una persona con conflictos de intereses, no es que le está prohibido, pero no debería desempeñar ciertas funciones dentro de una organización periodística que por sus intereses podría ser condicionado o sesgado lo que es el resultado de su trabajo. Pero vámonos a otra cosa, doctor. A la relación entre periodistas, medios y gobierno está muy influenciada por un fenómeno que usted menciona bastante, que es el Estado que se convierte ya como un proveedor importante, como un ente que tiene un presupuesto que es vital para el funcionamiento tanto de su propia estructura como de las estructuras de muchos medios que lo tienen como cliente principal. Entonces, esas son cosas que los periodistas tienen que tomar en cuenta en muchas ocasiones. Antes de escribir, fulano es cliente de nosotros, o esta institución es cliente de nosotros, o tú has visto las veces que el ministro viene a visitar al director. Esas son de las cosas que hoy en día se toman en cuenta que no se tomaban antes. Y viene lo que dice el doctor del Castillo, la autocensura o el condicionamiento para muchas cosas. Cómo a veces algunos directores o dueños de medios principalmente lo solucionan. No es dejando de contratar periodistas que tuvieran alguna filiación política. A veces contratándolo en partes iguales para establecer un equilibrio. Lo que hizo Bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez tiene una emisora y tiene 6 secciones, o 5, 7 durante el día. Cada sección de esas tiene entre 3 y 4 participantes, incluyendo secciones jurídicas, secciones económicas y secciones médicas. Entonces resulta que lo que ha hecho es no complicarse con lo que tú estás diciendo. Uno de un partido, otro de otro, otro de otro. Uno de una manera de pensar y tú coges el gobierno de la madrugada, el de la mañana, el de la tarde, el de la noche, y ves que cada uno tiene 3 o 4 participantes que piensan diferente y que defienden intereses diferentes. Y ahí tiene imparcialidad. El resultado es imparcialidad. No, el resultado es equidad. Equilibrio. Sí. Eso fue lo que a lo más que se puede llegar. Es imposible, porque cuando tú tienes, por ejemplo, un periódico como el Washington Post o el New York Times, que en campaña política dice nuestro candidato es fulano de tal. Mira el problema de Donald Trump con una cadena era con CNN que tenía problemas, ¿verdad? Con Fox. Con Fox. Bueno, el asunto es... Fox News fue durante un tiempo pro-Trump. Y después peleó, ¿verdad? Y después tuvieron una discusión ahí. El asunto es que, recapitulando, una imparcialidad es muy difícil, ¿verdad? Y ese mismo ejemplo que usted pone tiene también una arista. Y es que cuando uno va a hacer uso de la palabra, tiene que mencionar al dueño y su familia. Que es algo muy particular. No es un precedente. Yo entendía, cuando eso comenzó, que fue después de la muerte de Willy, que había una discusión sobre la propiedad de la emisora. Y no era así. Siempre fue del mismo dueño, pero nunca se ha oído la voz de ellos, de las personas que le dan las gracias. Pero todo el que habla tiene que comenzar a dar las gracias al dueño, a la esposa y a los hijos. Pero eso es una obligación. Porque si no fuera obligación, no lo hicieran todos. Hay alguna gente que me extraña que lo hagan.
Antes de comenzar a hablar tienen que dar las gracias a los dueños. A veces me da gana aquí de decir, buenos días, antes que todo estamos en Coral, esta es Revista 110, gracias a la benevolencia de don Pepín Corripio y Estrada, de don Manuel Corripio Alonso, de mi querida Ana María, la esposa de Pepín, y de José Alfredo Corripio Alonso, así como de Ana y de Lucía. Le agradecemos que estemos Y un aquí, saludo. salidos y agradecimiento. Eso es algo que ellos no lo permiten, ni lo quieren. Claro. ¿Tú entiendes? Esa es una forma que no es verdad. Pepín no se siente bien con esa vaina. ¿Por qué? Porque, como decía Cristino, contrariamente a lo que pasa en todas partes del mundo, tú coges el Listín y el Hoy, el Diario Libre, que en un momento, hasta la semana pasada que asumieron los nuevos dueños, había un matrimonio de un Corripio con una Pellerano. Entonces, que todos los medios eran de los mismos dueños. Estaban compitiendo. Sí, Y se fomentó la competencia. sí. Y cuando tú lees Hoy, no tienes la sensación de que Gemma Hidalgo es la administradora de los dos. Pero la administradora de la compra de papel y del Mensajero, pero de la línea, no. Entonces, él ha logrado eso, que esos periódicos, todavía hoy que tienen muchas limitaciones y mucho costo, Se maneja con mantengan. independencia. Se maneja con bastante independencia, indiscutiblemente. Hay también algo que no es la reportería, sino los artículos de fondo. Resulta que originalmente, cuando un director quería estructurar una página editorial, en el caso de Rafael Herrera, él hacía lo siguiente: un empresario, un sacerdote, una mujer y ¿cómo se llama? Un sindicalista, Sí. ¿verdad? Entonces, preparaba una página de opinión al lado del editorial compuesta por diferentes corrientes, pero a esa persona se les pagaba. Cuando nosotros dirigimos el periódico La Nación y venían personas y decían, nosotros queremos escribir, yo le hacía una pregunta: ¿tú vas a escribir lo que tú quieres o lo que nosotros te sugiramos? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente: si es lo que tú quieres, tú no te vamos a pagar, aunque te vamos a publicar. Pero si tú escribes lo que uno te sugiera, nosotros no te pagamos un sueldo, porque tú eres empleado de la empresa. Eso no se usa. Eso no se usa. Pero el costo de los periódicos hoy obligan a que los que escriben generalmente no son pagados. Algunos sí, porque tienen muchos años en eso. Pero gracias a Dios aquí, la prensa escrita es independiente. Eso no hay ningún problema. Hay algunas cosas que tú no puedes evitar, por ejemplo, no está Feli aquí, pero ese tema de la página de apuestas, en la página de deportes, yo no lo entiendo. De que te den la viga y el caballo que va a ganar y el equipo que... Jockey sobre hielo. Un hombre de Guachupita apuesta a jockey sobre hielo. Aquí en República Dominicana, ¿verdad? Porque en el periódico le dan la viga. Yo lo que entiendo es que el que maneja las estadísticas, el que conoce cada rama de esa del deporte,
tiene capacidad para hacer sus predicciones, para aconsejar qué puede pasar en tal partido, tomando en consideración la historia, las estadísticas, los que participan en cada equipo, y todo. Usted puede hacer si conoce la materia, puede hacer sus predicciones y dar consejos. Pero, señores, hay situaciones que en campaña, en elecciones se notan, y es la imagen. Hay personas que han hecho su imagen, la han pagado y tienen buena imagen. Otra persona no le ha ido tan bien, pero generalmente la percepción es construida, ¿verdad? Sí, claro. Tú construyes la percepción. Sí, y tú también puedes ganarte una determinada imagen con tu trabajo. Si la gente entiende que tú aportas, pues vale la pena sintonizarte. Eso es el producto del trabajo, del empeño, de la dedicación. Pero hay cosas que uno, por ejemplo, aquí se pone como invencible una figura que cada vez que ha participado en un contienda electoral ha ganado. Y dicen, si él participa ahora, gana donde quiera que se ponga, que es el actual ministro de Turismo. ¿Es percepción o es trabajo? Es las dos cosas. Las dos cosas. Es las dos cosas. Sí. ¿Verdad? Y hay también el caso de Omar. Esa imagen buena que tiene Omar, ¿es hereditaria o es adquirida? Las dos cosas también. Las dos cosas, ¿verdad? Sí. Porque él cae bien por la forma en que él se maneja, no es un tipo conflictivo, sabe opinar, y además de eso tiene detrás un papá que fue 3 veces presidente de la República. Todo eso pesa. Ahora, pregunta, hijo de Leonel, hija de Hipólito, pupilo de Juan Vicini, le han dado fuerza a esos 3 políticos, además de que ellos se han ganado eso con su trabajo. ¿Se puede decir que sí? Claro que sí, que aportan, Sí. aportan, ¿Eh? aportan. A veces hay candidatos que son más populares que el propio partido, y a veces resulta lo contrario. O sea, indiscutiblemente que, por ejemplo, Carolina, el mismo caso de Omar Fernández, o de David Collado. David Collado lo están mencionando para senador, que no sé si él querrá aceptar eso. Senador del distrito me refiero. Sí, son gente que tienen los bonos altos, como dicen, buena imagen. Pero, por ejemplo, de David Collado, nosotros tenemos una sección de comentarios que se hacen aquí, que se transcriben y se publican en el Caribe todos los días, bajo el título de síntesis. Esos trabajos no son prácticamente, ahí hay opiniones de Michelle, opiniones de Gracie de la Cruz, opiniones de Cristino y hasta de Carlos, cuando son imparciales. Por ejemplo, hoy, República Dominicana se propuso atraer a 10 millones de turistas al país y lo logró gracias a factores como un entorno macroeconómico favorable, infraestructura adecuada, políticas públicas acertadas, una conexión efectiva público-privada, paz social, una cultura de servicios y muchos otros elementos. Aunque cada actividad tiene sus particularidades, un análisis detallado de este éxito puede proporcionarnos lecciones valiosas para mejorar en otras áreas. Con una visión clara, un equipo de trabajo competente y un esfuerzo continuo, hay mucho que se puede lograr. La experiencia nos enseña que no todo se reduce a la cuestión financiera. Felicidades. Hay una parte que debe ser reflexión. Por ejemplo, este trabajo originalmente quien lo escribe es Cristino y dice así: y lo logró gracias a factores, a un entorno macroeconómico favorable
infraestructura adecuada. Tú no puedes ofrecer un turismo si no tienes dónde alojarlo. Claro. Están los polos y las habitaciones y el personal. Políticas públicas acertadas. Una conexión efectiva público-privada. Ahí está Pedernales, ahí están los aeropuertos. Espérate, nosotros no podemos disgustar a Rainieri. Aunque sea legal, usted puede poner los aeropuertos que usted le dé la gana, ¿verdad? Pero que no sea en detrimento del otro. Una cultura de servicio y muchos otros elementos, aunque cada actividad tiene sus particularidades. Entonces termina diciendo, y para lograr ese éxito que hemos tenido en turismo, debemos de copiar eso en otras áreas. Aquí tenemos, por ejemplo, un banco central que te mantiene al día de lo que son los dos elementos más importantes que pesan en la economía, que es la tasa de cambio y el crecimiento económico. Todos los días te dan un índice de eso. ¿Por qué? Porque eso es necesario. Hay algunas cosas que nosotros nos atrevemos a opinar, como el caso de Medio Oriente, de Europa. A veces están apareciendo noticias de Kenia. Nosotros necesitamos saber cómo piensan esa gente. ¿Por qué? Porque pronto vamos a tener kenianos dirigiendo el orden en Haití. Y esa persona, usted va a encontrar una persona de piel negra que está aquí en Santo Domingo. ¿Y qué es usted? Ah, yo soy un soldado keniano que está alojado en Haití, trabajando por la paz. Entonces, esas informaciones de los problemas, de cómo se formó esa persona y qué tiene en la cabeza, a nosotros nos interesa porque nos afecta. La posición de Ucrania y de Rusia. Dice, ¿y por qué? Oye, el trigo y los jabones y todas esas cosas. Y el problema de China. Aquí, señores, los negocios aquí que venden a mejores precios son los chinos, pero la gente tiene que saber cómo llega esa mercancía, porque ellos tienen precios y asuntos locales que son desiguales a la mercancía que viene de otros países. Entonces, hay cosas que ya uno entiende lo que es la globalización. La globalización nos afecta en todo. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar ya con más miembros de aquí.